Vinieron todos los ancianos de Israel a buscar a David a Hebrón, y allí hicieron un pacto y ungieron a David como rey de todo Israel. Estudiamos juntos 2 de Samuel, capítulo 5. Qué gusto saludarte esta mañana. Quiero hacerte un desafío. Comparte con alguien más el estudio de la Biblia. Le puedes compartir este audio, lo puedes invitar, pero hazlo intencionalmente. Piensa en alguien. Ora en este momento y dile: Señor, ¿a quién le puedo compartir el estudio de la Biblia? Y verás que Dios pondrá un nombre en tu corazón y te va a recibir este audio y también la invitación. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante. Dice el versículo número 1 y 2, por favor léelo, que los ancianos vinieron a buscar a David allí a Hebrón. Fíjate, fueron los ancianos. No fue David el que empezó a buscar el contacto. Ellos lo vinieron a ver y reconocían en primer lugar que David había estado al frente de las fuerzas de Israel. Es decir, que desde la adolescencia él se involucró y se ganó un lugar. Demostró, dio evidencia de valentía, de arrojo, de una lealtad muy grande y sobre todo, algo bien importante, que él no peleaba por pelear o por matar, sino que él dirigía los ejércitos de acuerdo a como Dios los había instruido, les había guiado. Es decir, él no era un sanguinario solamente, o pensemos que más allá de la muerte, él no lo hacía por su propio placer, sino porque tenía propósitos, intenciones mucho más importantes. En segundo lugar, también lo vienen a buscar porque reconocen, dice que el Señor había dicho: tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Es decir, su vida daba evidencia de que tenía el carácter y las cualidades, pero sobre todo Dios lo había escogido. Dios lo había puesto ahora como pastor de todo el pueblo. En su adolescencia, cuando lo llamaron, era pastor de unas ovejas, pero en esos trabajos pequeños había demostrado que podía confiársele tareas más grandes, más importantes y más desafiantes. Esta es una lección muy importante para los jóvenes, para los adolescentes y para nosotros como padres. Las tareas cotidianas, las tareas pequeñas preparan nuestro carácter para las tareas desafiantes de la vida. El versículo 3 dice que lo ungieron como rey de Israel. Fíjate cómo David fue ungido 3 veces. Cuando fue ungido por Samuel, cuando era apenas un jovencito, cuando fue ungido en Hebrón por la tribu de Judá, y ahora que era ungido por todo Israel. El versículo 5 dice que reinó 40 años, 7 años y 6 meses en Hebrón, solo con Judá, y 33 años con todo Jerusalén. Así que él murió como a los 70 años, y por eso lo vamos a leer en Crónicas, que murió lleno de vida, lleno de fuerza. Él murió todavía con mucho arrojo y mucho entusiasmo. El versículo número 6 nos cuenta cómo Jerusalén llegó a ser la ciudad de David. Como les mencionaba, las cosas van teniendo un significado. Para ese tiempo Jerusalén era una ciudad ya construida, era una ciudad bien fortalecida. El versículo número 6 dice que era de los jebuseos. De hecho, Jerusalén antes se llamaba Jebús y ya vivían ahí personas y la tenían tan fortalecida, tan segura, que dice el versículo 6 y 7, que ellos decían: jamás vas a entrar aquí. Es más, no necesitamos ni defenderla. Con que los ciegos y los cojos combatan, con eso te lo impedirían. Es decir, ellos estaban muy confiados en que tenían todo lo necesario. Se sabe que tenían cisternas de agua, tenían agua suficiente sí, agua para la ciudad y también alimento, así que ellos no se preocupaban. Sin embargo, eso, versículo número 8, molestó a David y entonces como que se entiende que hizo un reto, o más que reto, un desafío a su ejército. Y dijo: ¿quién se va a atrever para entrar y podamos conquistar a esta ciudad? Ellos entraron, la conquistaron y entonces David pasó la capital del reino de Hebrón a Jerusalén, que estaba un poquito más al centro de todo el territorio. Una vez que ya se tenía esta ciudad, se le va a llamar la ciudad de David. Y ahora Jerusalén, pues en un lenguaje para nosotros como cristianos,
Jerusalén también nos representa la nueva Jerusalén, la morada de Dios, el hogar celestial. Fíjense cómo van cambiando los significados. Entonces, ya estando allí, versículo número 11, David hizo alianzas con Hiram, el rey de Tiro, y fíjense qué interesante, porque fueron los de Tiro los que trajeron madera, carpinteros, canteros y trabajadores para hacer el palacio de David, y más adelante también intervinieron un poco en la casa de Dios, en el templo. En la arqueología se sabe que pues sí, el pueblo de Israel para esa época pues no tenía conocimientos para poder elaborar estos edificios, y fueron otros pueblos, y en este caso Tiro, los que vinieron a construir para que pudieran hacer una obra bien hecha. Del versículo 13 al 16 nos recuerda uno de los errores grandes que cometió David. Una vez ya instalado en Jerusalén, la ciudad de David, él tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Y aquí se hace más larga la historia, más larga la lista de hijos. Recordemos, en Deuteronomio leímos, el rey no debe tomar esposas. Eso Dios ya lo había dicho, pero como estas costumbres eran las que permeaban el entorno y los pueblos, pues David siguió esa tradición, esa costumbre que le trajo muchos problemas. Pero bueno, estamos empezando a ver también no solamente las virtudes, sino también los defectos que ha tenido David en su vida. Del versículo 17 al versículo número 25 nos muestra una de las batallas que tuvo David con los filisteos. Recordemos que habíamos tenido ya bastante contacto con los filisteos, en algún tiempo hasta fueron compañeros, pero ahora que vieron que David ya estaba ante todo el reino, ya se convirtió nuevamente en enemigo. Hay dos combates, dos luchas, dos batallas que tienen. Las palabras claves que aquí vemos en estos combates es la pregunta de David: Señor, ¿debo salir a pelear con los filisteos? Versículo 19, ¿los vas a entregar en mis manos? Y entonces cuando el Señor le dice, sí, ve, haz esto, David va y obedece. Lo hace de esa forma. Pero los filisteos no quedaron quietos al perder en esta batalla. Versículo 21, salieron corriendo de tal forma que hasta los ídolos los dejaron tirados. Y el pueblo de Israel quemó esos ídolos. Ellos dijeron, tenemos que volver a atacar porque no podemos perder. Y del versículo 22 al 25 nos muestra el segundo combate. Vuelven a atacar, pero nuevamente David pregunta, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y aquí hay algo bien interesante. El versículo 24 dice que se le dijo, cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esta será la señal de que el ejército del Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Fíjense qué señales y qué interesante. Piensa en esto, el ejército de David está bajo los árboles de álamos y se le dice, cuando en las copas de los árboles escuches que van marchando al ataque, esa señal es porque el ejército de Dios va delante de ustedes. Ustedes salgan porque ustedes van a ganar. David escuchó y obedeció. Y sabes, lo hemos estado repitiendo mucho. La parte de la obediencia fue clave en David. No se pone a preguntar ¿y qué significa esa marcha? ¿Y quiénes son? ¿Y por qué van a escucharse? No. David escuchó, quizá ni entendió bien por qué iba a venir ese sonido, quién lo iba a hacer, los ángeles, no los ángeles. No. Es que hay cosas que no necesitamos entender, hay cosas que necesitamos obedecer. Y nosotros como seres humanos nos cuesta mucho obedecer. Y principalmente a Dios. Tratamos siempre de convencerlo que nuestros planes son mejores o no lo escuchamos. Y como no lo escuchamos, a veces se nos dificulta la vida. ¿Qué lecciones te parecen importantes? Estamos ya viendo el panorama. Lo que vendrá pues nos va a contar cómo David estaba ya gobernando en todo el territorio. Vamos a ver muchos aciertos como este. David escucha, obedece. Vamos a ver faltas como pues las que vimos de buscar muchas esposas, pero bueno, eso es lo que nos interesa de la Biblia, que nos muestra a las personas tal y como fueron, con sus errores, con sus defectos y también con sus virtudes. Querido Padre Celestial, ayúdanos a quedarnos con dos lecciones.
La primera, ayúdanos a entender que hay que obedecer, hay que escuchar y obedecer. La segunda, Señor, ayúdanos a comprender que necesitamos prepararnos para las tareas de la vida, alistarnos para poder dar evidencia que queremos servirte, pero también tener la confianza de que tú nos guías y en su momento nos vas a poner en cualquier lugar en el que quieres que te podamos servir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando al Señor. El Señor quiere escucharte.